estas acciones, pero la acción del ejército y la policía pues se va a mantener durante el tiempo que sea necesario para poder seguir investigando y seguir trabajando, sobre todo con las estructuras financieras, que es muy importante, y también quiénes son los que están colaborándole a esta banda delictiva para hacer este tipo de acciones que no perjudican al alcalde solamente, sino también a todos los pobladores de Tuluá, a la sociedad, a la ciudadanía. Entonces, allí es donde estamos dando pues todas las protecciones necesarias. El alcalde tiene el ejército y la policía cuidándolo, ya la ONP pues le envió un carro, pero de todas maneras está muy cuidado, pero también estamos cuidando pues todas las infraestructuras como la alcaldía, el hospital y otros sitios donde ellos han dicho que van a atacar precisamente para poder afectar a la comunidad pues y las acciones que estamos realizando. Entonces tenemos que continuar en eso. Tenemos, por ejemplo, la comunidad, le hemos hecho un llamado muy grande a la comunidad para que la comunidad nos informe cualquier cosa que vean que se va a alterar el orden público. Lo está haciendo, la comunidad está colaborando. Tenemos recompensas también para que nos informen de las personas que están generando estas acciones, pero realmente, Néstor, el problema viene de las cárceles. Y nosotros necesitamos que el gobierno nacional nos apoye, aunque el ministro de Justicia estaba actuando, necesitamos un poquito más de contundencia en la incomunicación de estas personas que están generando las órdenes. Sobre eso cárcel. Quisiera preguntarle, señora gobernadora, porque fíjese que el alcalde Vélez, la queja es que la reacción del gobierno es tardía, que es insuficiente en muchos casos para ponerle un tate quieto, para ponerle orden al tema de Pipe Tuluá desde las cárceles, ahora desde la Tramacúa. ¿Usted tiene la misma percepción o cómo están trabajando, gobernadora Dilian Francisca, para pasar del dicho a los hechos? Por supuesto que ese es el problema más grande. Eso lo miramos el 2 de enero, que hicimos el primer Consejo de Seguridad. Le enviamos una carta al ministro de Justicia, le enviamos una carta al ministro de Defensa. He hablado personalmente con los dos, expresándole nuestras inquietudes y nuestra problemática. El ministro de Justicia ha venido actuando en cortar algunas cosas con respecto a esta persona que está en Tuluá, pero precisamente eso es lo que ha venido generando esa alteración de ellos y poder hacer todas estas acciones que hicieron el domingo. Pero sí se necesita más contundencia en la incomunicación de todas esas personas que están en la cárcel y que realmente, pues si no las incomunican, siguen dando órdenes desde allá y generan retaliaciones como la que se hizo ahora porque se detuvo al tal Nacho. Entonces yo sí creo que debe haber más contundencia en la incomunicación de estas personas. Es la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, en Mañanas Blue, hablando de la difícil situación que se presenta en el municipio, en la ciudad realmente, porque Tuluá es una de las ciudades más importantes del Valle del Cauca. Gobernadora, ha sido usted muy amable, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Boombox suena a contar historias, a entender la vida mientras paseas a tu perro o corres. Suena a enamorarse donde menos lo esperas. Suena a aprender de cocina mientras arreglas tu casa o meditar mientras estás en casa. Boombox suena a todo lo que quieras escuchar, desde tu celular, tablet, computador o parlante inteligente, donde quieras, cuando quieras. Llegó Boombox Podcast, un mundo por escuchar. ¿Qué te suena hoy? Encuéntranos en boombox.com o en tu plataforma de audio favorita. Boombox. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, a la opinión y al debate, a los diferentes puntos de vista, al rigor periodístico, a los hechos deportivos, a la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa.
crisis en las cárceles por cuenta del paro que anuncian a partir de esta mañana de lunes guardias del IMPEC que salen hoy a protestar rechazando el asesinato de uno de los suyos, un guardia cristiano que fue asesinado en las puertas de la cárcel La Ternera en Cartagena. Ya van 6 ataques contra estos guardias que están impidiendo que en las cárceles manden los delincuentes. Una retaliación al plan contra cabecillas presos para evitar que sigan extorsionando y dando órdenes desde las celdas. Con ese panorama, hoy el ministro de Justicia, Néstor Osuna, y el director del IMPEC van a decretar emergencia carcelaria y le piden a la policía reformar la seguridad que hay adentro y afuera de las cárceles. En un operativo de rescate a sangre y fuego, el ejército de Israel mató esta mañana 67 palestinos en el exitoso rescate de 2 de sus secuestrados que lo estaban desde el 7 de octubre cuando comenzó la guerra. 2 hombres que fueron rescatados por el ejército en el sur, en la ciudad de Rafah, en donde hay más de 1 millón de gazatíes desplazados. En esta operación de rescate fueron liberados estos 2 israelíes, pero repito, por cuenta de los bombardeos, por cuenta de la violencia a sangre y fuego del ejército de Israel, murieron 67 palestinos. Por supuesto, no todos terroristas, y es la denuncia que están haciendo Gaza, el gobierno de Hamas, que dice que Israel cometió una masacre. Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 7 minutos. Vestido de marimonda con la comparsa de la Universidad de la Costa, me sumergí en el desfile multicolor que inunda de felicidad, música y danza la carrera 21 de Barranquilla, rodeado del afecto de la gente, al lado y lado del bordillo. Allí pude vivir de cerca cómo esta manifestación cultural es vital para el alma del Caribe colombiano. Sirve como una catarsis, proporcionando un necesario equilibrio ante el estrés diario. La explosión de alegría en las calles de Barranquilla equipa a sus habitantes para afrontar los retos de la vida con una perspectiva renovada y llena de optimismo. Recientemente, dialogando con Diana Costa, investigadora de la cultura caribe, reflexionamos sobre el impacto positivo del carnaval en la salud mental de los barranquilleros, subrayando la importancia de explorar y documentar académicamente este tema. El carnaval también se presenta como una plataforma para satirizar y cuestionar los eventos que nos impactan, transformando la crítica en un problema y en una herramienta a la vez. La tradición de burlarse de figuras políticas y líderes destaca la esencia crítica del carnaval, que no solo entretiene, sino que invita también a la reflexión. Este evento es una oportunidad excepcional para fortalecer la cohesión social, ofreciendo un espacio donde todos pueden reunirse y al ritmo de la música recordar nuestra igualdad fundamental a pesar de las diferencias. Desde la carroza de Blue Radio y Caracol Televisión, la calidez humana me llenó de energía, reafirmando el poder curativo de la alegría y su capacidad para fortalecernos. Aunque provengo de una familia carnavalera, cada año aprendo más a apreciar y disfrutar esta festividad desde mis propias convicciones. Es una lástima que el carnaval concluya con el símbolo y la muerte de Joselito. Yo quisiera que durara para toda la vida, porque así llevaría un mensaje de alegría y unidad durante todo el año. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 7 de la mañana, 9 minutos. Bienvenidos a los deportes en Mañanas Blue, que arrancan con el recuento de lo que va de la sexta fecha del fútbol colombiano y un Millonarios que tiene una sana costumbre, ir al estadio Atanasio Girardot y ganarle a Atlético Nacional. En esta oportunidad, con un solitario gol de Leonardo Castro, fue suficiente para mantener la buena racha, esta paternidad en el Atanasio, y es que en los últimos 11 juegos son 5 victorias y 6 empates. Con este triunfo, el conjunto de los Millonarios es segundo del campeonato, mientras que Nacional se mantiene séptimo. Sin embargo, este resultado agravó la crisis del conjunto verdolaga. El técnico John Bodmer, en rueda de prensa posterior al juego, puso su cargo a disposición de los dirigentes, que temprano en esta mañana han ratificado la continuidad, o que por lo menos por ahora no se prevé su destitución. También en la fecha perdió el Junior de Barranquilla, que cada que viaja a la altura sufre. Cayó en techo ante Fortaleza por 2-0 y perdió el invicto, pero no el liderato por ahora.
ahora. Eso sí, un 2-0 que a razón de las llegadas de Fortaleza pudo ser un resultado mucho peor. Y en el juego de cierre del domingo, el Pereira ganó en Valledupar 2-1 ante Alianza. En el juego se lesionó la rodilla y lesión de gravedad Gonzalo Lencina, el delantero argentino. El grande Matecaña también se metió al grupo de los 8. Hoy juegan Pasto y Envigado, y el resto de la fecha, que se cumple durante toda la jornada, incluso con partido el próximo viernes, se jugará de la siguiente manera: Águilas ante Equidad, Santa Fe ante el Cali, Once Caldas frente a Patriotas, Chico, que despidió a Miguel Caneo, primer técnico que sale en apenas 5 fechas, jugará ante el Medellín, Tolima frente a Jaguares y América frente al Atlético Bucaramanga. Los 8 por ahora: Junior, Millonarios, Tolima, Pereira, Fortaleza, Deportivo Cali, Atlético Nacional y Jaguares. En otras noticias, finalmente Paraguay ganó el preolímpico de fútbol que se disputaba en Venezuela y que otorgaba 2 cupos a los Juegos Olímpicos de París. El cupo restante fue para Argentina, que derrotó a Brasil y de paso lo eliminó. Y tremenda fue la historia de Costa de Marfil, que se coronó campeón de la Copa Africana de Naciones. Se clasificó como cuarto mejor tercero. Antes de eso había despedido a su entrenador y clasificó gracias a una serie de resultados. Después, en 3 de las 4 series de eliminación directa, remontó con goles después del minuto 80 y en la final derrotó a la selección de Nigeria. Este fin de semana también dejó otras noticias. Rodrigo Contreras ganó el Tour Colombia en su 4ª edición y Rigoberto Urán anunció que esta será su última temporada como ciclista profesional. En Bogotá igualmente concluyó el Astara Golf Championship, que ganó Kevin Velo de los Estados Unidos con 22 golpes bajo el par del campo. Ricardo Celia fue el mejor colombiano, ubicado en el puesto 32. Y en un rato le vamos a contar, además de todos los goles de las y los futbolistas colombianos en el exterior, arrancando indudablemente desde el primer gol de Mayra Ramírez en Inglaterra, con golazo de taco, además de todo, y pasaremos por los tantos de Miguel Ángel Borja, Luis Díaz y compañía, porque este fue un fin de semana pasado por muy buenos goles de los colombianos en el exterior. Y también, por supuesto, seguiremos hablando de una noticia mundial, y es la coronación de Patrick Mahomes y los Chiefs de Kansas City como campeones del Super Bowl número 58. 7 de la mañana, 12 minutos. Por lo pronto, todo en deportes. Estás escuchando Blue Radio. Hola, soy Juana y la inteligencia artificial de Blue Radio, y hoy les traigo una noticia bailando. Imagine a YouTube y la inteligencia artificial juntas haciendo música. YouTube promete un uso responsable con sistemas de seguridad líderes en la industria. ¿Ha oído hablar de YouTube Music AI Incubator? Es una alianza con Universal Music llena de estrellas musicales. Artistas como Anita y Juanes y muchos más se unen para explorar la inteligencia artificial a través de la música. En Blue Radio le ponemos cara a la radio. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, a la opinión y al debate, a los diferentes puntos de vista, al rigor periodístico, a los hechos deportivos, a la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube, y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Boombox suena a debatir sobre política y economía cuando sales a trotar, o suena a una maratón deportiva mientras sales a correr. Boombox suena a noticia, a historia, a actualidad y a mucho más. Escanea y escucha titulares deportivos, zorros y erizos, la puya, la celda. Y en el Zuletazo nos podrán escuchar a María Camila Carvajal y a mí. La primera, le acaban de coger más de 5.000 kilos de cocaína al Clan del Golfo en el Urabá antioqueño. Héctor Santamaría. Pues Néstor, se trata de un depósito ilegal construido bajo tierra y con técnicas de impermeabilización que fue descubierto en las últimas horas por miembros del Gaula Militar con apoyo de la Policía Nacional, donde lograron la incautación de 5.637 kilogramos de clorhidrato de cocaína en el municipio de Necoclí, en esa zona de Urabá. El cargamento oculto iba a ser enviado hacia Centroamérica y los Estados Unidos en los próximos días en lanchas tipo GoFats. La droga, que tendría un valor de cerca de 600.000 millones de pesos, pertenecería, según la
la primera información que ha conocido Blue Radio a la subestructura Gabriel Poveda del Clan del Golfo, que delinque en esa zona del Urabá antioqueño. A las 11 de la mañana, de todas maneras, en las instalaciones del Departamento de Policía de Urabá, en la vereda del Reposo, el coronel Héctor Alexandre Juzga, comandante de la 17ª Brigada del Ejército Nacional, el general William Salamanca, director de la Policía Nacional, entregarán mayores detalles de este golpe dado al Clan del Golfo en el departamento de Antioquia. Néstor. Héctor, gracias. 7 de la mañana, 15 minutos. La otra noticia de última hora es que la Fiscalía está publicando esta mañana un comunicado respondiendo a una denuncia que hizo ayer en su columna del Espectador Ramiro Bejarano, uno de los abogados importantes en Colombia, que dice que hay una persecución por parte de la Fiscalía de Francisco Barbosa, y le responde la Fiscalía diciendo cuál es el delito o cuál es el caso que está investigando. Slobodan Wilches. Néstor, muy buenos días. Pues como usted lo señala, la columna de Ramiro Bejarano se llama La conjura en tiempos de Barbosa, y como usted lo dice, denuncia una persecución por parte del fiscal general Francisco Barbosa durante 2 años. En la columna, Ramiro Bejarano advierte que no sabe ni por qué se le está investigando, pero que tiene documentos y señala a varias personas, a varios investigadores, de estarle realizando investigaciones de policía judicial por un hecho que él insiste que no conoce. El columnista Ramiro Bejarano insiste en que ha sido perseguido por el fiscal general y da incluso los nombres de por lo menos 10 investigadores que según él recogió en documentos y dicen que hacen parte de los funcionarios que según él delegó el fiscal general Francisco Barbosa para investigarlo. Se pregunta en la columna Ramiro Bejarano quién dio la orden de destinar tantos oficiales de policía judicial a rastrearme, además por tanto tiempo. Si la mayoría de estos técnicos lo son de la delegada ante la Corte Suprema, el coordinador de esa pendencia tuvo que enterarse de que a su detestado contradictorio enunciante de antaño lo estaban investigando además a sus espaldas, es lo que dice Ramiro Bejarano en su columna, donde insistimos denuncia ser perseguido por el fiscal general. Hoy la Fiscalía, en un comunicado de 5 puntos, le responde a Ramiro Bejarano. El primer punto dice que la Fiscalía conoce del proceso por el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, el que fue asignado especialmente a un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia para adelantarlo con total autonomía e independencia. Dice la Fiscalía que teniendo en cuenta que el fiscal delegado de conocimiento fue reubicado con su policía judicial en la Dirección Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos, el caso fue reasignado a esa dependencia para darle continuidad a la investigación, y esto dice que ocurrió el 29 de octubre de 2021. Agrega la Fiscalía que una de las líneas investigativas del proceso que indaga la Fiscalía es la presunta participación de integrantes de la Policía Nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad DAS en el crimen. Es importante, dice la Fiscalía, resaltar que para la época de los hechos, el señor Ramiro Bejarano fungía como director del DAS. Agrega la Fiscalía en su tercer punto que entre las actividades investigadas adelantadas con total apego al ordenamiento jurídico, se expidieron órdenes a Policía Judicial para recaudar evidencia física y material probatorio. En ese sentido, dice la Fiscalía que se adelantó una inspección en las instalaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia, la DNI, para recolectar documentos de archivo del antiguo UAS. Y en el cuarto punto, la Fiscalía dice: es falso que la Fiscalía General de la Nación, a través de su Policía Judicial, haya realizado algún tipo de labor investigativa como escuchas o seguimientos en contra del señor Ramiro Bejarano Guzmán. Y el quinto punto cierra la Fiscalía diciendo que la Fiscalía reitera que es respetuosa del ordenamiento jurídico, sus actos son apegados a la ley y obra en concordancia con el artículo 250 de la Constitución Nacional. Es lo que dice la Fiscalía. Pues hacemos énfasis en ese último cuarto, donde dice que es falso que la Fiscalía haya realizado algún tipo de labor investigativa o escuchas o seguimientos al entonces director del DAS, Ramiro Bejarano, pues obviamente desmintiendo la columna de esta persona en el diario El Espectador. Sí, Slobodan, no sé si desmintiendo, me parece que le está diciendo a Ramiro Bejarano sí, pero no. Estamos investigando lo que dice el fiscal Barbosa, Ricardo, sí estamos investigando el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, y Ramiro Bejarano era director del DAS, investigado el DAS, no estamos haciendo nada ilegal, ni escuchas ni seguimientos contra Ramiro Bejarano. Sí, Ramiro Bejarano dice que este caso fue asignado en su momento al fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes, que fue uno de los funcionarios más cercanos al exprocurador Alejandro Ordóñez, y desde la Procuraduría también se impulsó de una forma importante el intento por resolver el magnicidio de Gómez Hurtado. Ahora, lo nuevo en este comunicado es que dice la Fiscalía que salió de la delegada ante la Corte y lo trasladaron a la Unidad para los Derechos Humanos. Es decir, ahí no tendría nada
que ver en teoría Gabriel Jaime, sino que la inspección se ordena por parte de la Dirección de Derechos Humanos. En todo caso, Néstor, este sería el último o seguramente de los últimos. Yo no creo que haya más comunicados en la era Barbosa. Del fiscal Barbosa. Se va hoy el fiscal Barbosa, queda la vicefiscal Marta Mancera. Yo creo, Héctor, que este es un punto de inflexión a partir de hoy, aunque la pelea del presidente Petro ha sido con los dos, ¿no? Y en la misma intensidad. Incluso más con Mancera, ¿no? Incluso con Mancera pues han tenido una pues no propiamente una confrontación digamos personal, pero sí una tacha de parte del presidente Petro y de personas cercanas al gobierno y de, en fin, muchas personas en relación con la fiscal Marta Mancera, con la que a partir de mañana será la fiscal general encargada de la nación. Pero sí, por fortuna se acaba el periodo del fiscal Barbosa, que generó tantos problemas y tantos problemas de legitimidad a la fiscalía. Al presidente Petro lo escuchó anoche en la teoría, ese discurso de anoche, retransmitido en horario AAA por la televisión colombiana, había sido el viernes en la tarde en Cartagena, hablando en una cumbre de gobernadores. Lo retransmiten porque obviamente es la posición del gobierno. Creo que además era la primera vez que se reunía con los gobernadores en pleno, porque lo había hecho como por grupos, pues primero con sus amigos, después con otros, pero esta es la primera reunión formal con los gobernadores y era una reunión muy importante. Y yo debo decir que creo que se perdió un poquito el espacio porque obviamente, pues claro, el presidente tiene el derecho a dar sus versiones sobre lo que ocurrió la semana pasada, pero seguramente los gobernadores esperaban una conversación más profunda sobre los temas de las relaciones de sus gobiernos con el gobierno nacional. Y él dedicó pues prácticamente toda su intervención a unos problemas nacionales que, claro, nos interesan a todos los colombianos, pero en la conversación de los gobernadores imagino que ellos esperaban otra cosa. Pero además la conversación de los gobernadores ya va en la tercera versión de lo que ocurrió la semana pasada en el Palacio de Justicia, porque la primera es el presidente convocando a la gente a marchar para presionar a la Corte. Eso así empezó la semana. Después, eso es público. Eso claro, lo trinó. Irrebatible, de acuerdo. Lo segundo, entonces, cuando ve que los hechos del jueves se salen de control, entonces habla de infiltrados. Recordemos que aquí hay entonces también segunda escena, dice usted. Segunda escena, entonces son infiltrados, son una minoría que curiosamente no hay ningún capturado, ¿no? Porque a pesar de que hay cámaras, de que hay videos, de que hay todo, no hay ni un capturado, pero supuestamente, según el presidente, en ese momento la versión es de infiltrados. Y ya el ya el fin de semana, que se ratifica en el día de ayer, con los con la alocución repetida, entonces el tema es que no ocurrió lo que todo el mundo vio que ocurrió, sino que los magistrados se quedaron trabajando porque querían alargar la jornada y que ellos fueron los que no quisieron salir. Esa teoría de que los magistrados no salieron porque querían quedarse trabajando, eso es una versión. A pesar de que fue el mismo presidente de la Corte el que dijo la democracia está en vilo. O sea, lo dijo el presidente Chaverra. No, y ayer, por ejemplo, en una entrevista que dio la magistrada Diana Remolina, que es presidente del Consejo Superior de la Judicatura, ella es una magistrada además que en el mundo del derecho es muy reconocida y apreciada, es una persona muy seria, y ella ayer también dijo, pues sí, estuvimos, no me gusta usar la palabra secuestrados, pero no podíamos salir del edificio durante varias horas y no nos permitieron entrar, que entraran los alimentos y duramos así 5 horas. ¿Sabe qué es lo que y ella es una magistrada, le insisto, seria. De acuerdo, no, es que hubo comunicado, quiero recordarle a la gente que está opinando sobre este tema de que el presidente de pronto tuvo razón, de pronto fue todo magnificado, no sé si son bodegas petristas, es que quiero recordarle, Héctor, que hubo comunicado de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia hablando de un bloqueo violento e ilegal. ¿Es cierto o no es cierto? Sí. ¿Cierto? Hubo comunicado de los magistrados de la Corte Constitucional que estaban en ese momento dentro del Palacio de Justicia. Hay declaraciones de muchos magistrados adentro del Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, de otras cortes, esa que usted cita del Consejo Superior de la Judicatura, confirmando el clima de hostilidad,
de asedio, de violencia contra la justicia en Colombia. Sobre eso no hay discusión y yo creo que el presidente Petro, minimizando las circunstancias, usted cree comete que tiene un error más. Él ha ido sumando errores en esta circunstancia y este es uno adicional, minimizar el hecho, porque eso obviamente molesta a quienes se sintieron perturbados, como de hecho tuvieron que haberse sentido, y algo de miedo, en fin, y ellos pues evidentemente cuando ven que el presidente de la República dice, no, es que unas personas empujaron la puerta 10 minutos y no pasó nada, y después trata de minimizar algunas 10 segundos. Ni siquiera fueron 10 minutos, dijo 10 segundos. Sí, 10 segundos, y en fin, entonces eso claramente lo que hace es generar una molestia al interior de las Cortes, porque ellos lo que esperarían es enorme solidaridad, 3 versiones garantías, Héctor, etcétera. Hablo con magistrados esta mañana de la Corte Suprema de Justicia y me dicen que tienen 2 molestias. Óigame esta, Héctor, 2 molestias. Una, esa teoría del presidente Gustavo Petro, que ellos no saben de dónde salió, de que ellos no salieron el jueves del Palacio de Justicia porque tenían ganas de trabajar. Trabajar un poquito más. Hágame el favor, que ellos estaban encerrados, era trabajando juiciosos. Tan no podían salir que el director de la policía y el doctor fueron allá. Carlos Ramón González tuvieron que ir personalmente a intentar convencer a los manifestantes para que dejaran salir o entrar. No, pero la segunda molestia. Lo que fue cierto, y tal vez es lo que cambia el presidente Petro, lo que fue cierto es que la Corte le pidió al alcalde de Bogotá y al ministro de Defensa y al director de la policía que trataran de no usar la fuerza y de usar el diálogo para disolver la manifestación, y ellos lo intentaron con lo que llaman el equipo de diálogo de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá y no lo lograron, y por eso usaron la fuerza a las 5 de la tarde o un poco más tarde. La segunda molestia, Héctor, es, ojo a esta, el tema de fondo, me dicen los magistrados, es que el presidente Petro insiste en que el problema es la elección de una fiscal decente, como si la Corte se negara a elegir un fiscal decente y como si todas las reservas que hay sobre este proceso son porque la gente o la Corte o el país o medio país, lo que sea, consideran que la batalla es entre la decencia y la indecencia. ¿No es verdad? Entonces, el presidente Petro está dando una batalla en unos términos que no les gustan a los magistrados. Sí, total, más errores. Entonces me dicen, no es que nosotros nos opongamos a elegir una mujer decente en la Fiscalía General de la Nación. Es que no ha logrado la mayoría ninguna de las candidatas, que es un detalle, Ahora, es una sutileza no menor. Pues deberían elegir o decir por qué no es que están eligiendo, en fin, porque la idea esa de que es que están pensando, pues obviamente uno dice, bueno, pero ¿qué tanto le piensan a una cosa que ya lleva 6 meses, que ya lleva 6 meses de investigación? Pero perdóneme, Luis Ernesto, yo quería... pero usted cómo hace, Héctor, ¿cómo hace para decirle a 23 magistrados, cada uno, los que han votado en blanco, que son muchos de los 23, cada uno diga por qué no ha votado por una de las candidatas? Pues la mayoría hasta ahora, sí. No, por eso, pero la Corte no puede emitir un comunicado, Héctor, diciendo por qué algunos de sus magistrados no han votado por la que... La Corte siempre se toma su tiempo, pero la realidad, Néstor, es que hoy tenemos una fiscal encargada. Hoy tenemos una fiscal encargada realmente con unos cuestionamientos inaceptables en un país tan golpeado por el narcotráfico. Y no es cierto, como decían ahora, que se acabó el periodo de Barbosa. Va a seguir Barbosa en cuerpo ajeno y eso claramente es indeseable porque Barbosa no ha hecho algo distinto que politizar la fiscalía desde hace 2 años con una aspiración personal. ¿Usted cree, perdóneme Luis Ernesto, pero miren esto, hay algo que yo creo que... ¿Usted cree que lo del jueves... no pasó nada? ¿Usted está en la teoría del presidente Petro también? No, yo creo que están exagerando ambas partes. Mire, esto no fue la segunda toma del Palacio de Justicia, como quiso ver algún medio. Las personas que estaban allí eran unos radicales petristas claramente, muy poco representativos de la población. Pero no hubo ni evacuaciones en helicópteros, ni en ningún momento estuvo en riesgo la vida de ninguno de los magistrados, creo que eso hay que decirlo. Pero de igual manera, la desmarcada del presidente en la declaración que dio en la Federación de Departamentos... Si usted me dice no estuvo en riesgo la vida de los magistrados, no les pegaron un tiro... Me permite desarrollar la idea, pero así como no estuvo en riesgo en ningún momento la vida de los magistrados... No le pegaron un tiro en la sien a ningún magistrado, lo cual no quiere decir que no haya habido asedio a la Corte Suprema de Justicia. ¿Me permite hablar, si es tan amable? Mire, así como no estuvo en riesgo la vida de ninguno de los magistrados y esa falsa noticia de una evacuación en helicóptero no ocurrió jamás. De la misma manera, es absolutamente
irresponsable y niega la realidad del que el presidente pretenda desmarcarse de lo que ocurrió, porque la convocatoria nació del Palacio de Nariño, primero. Segundo, parte de los agitadores, y queda registrado en video, era una organización activista, Activistas de Colombia, que es una organización organizada, ya les voy a contar de organizada por Vendrell, que hizo exactamente lo mismo en España. No, entonces, claramente que ahí hay manos de intereses políticos, y si eso se le salió de control al presidente, pues que asuma la responsabilidad, no que pretenda decir que todo es un fake news. Pero lo cierto también, Néstor, es que hay un interés político en que no se elija fiscal, que se demore la elección del fiscal. No puede ser que sea y no sea al mismo tiempo. Claro, pero además se les está olvidando la rueda de prensa que dio el presidente de la Corte Suprema de Justicia. O sea, él sí se sintió completamente presionado, él sí se sintió asediado de manera violenta, y por eso surge la solidaridad de los otros presidentes de la rama. Que tampoco podían salir del palacio. Claro, pero entonces no podemos decir que no fue tampoco, que es una exageración de un medio de comunicación. Yo me muero de la pena, pero es en voz del presidente Gerson Chaverra el que nos notifica que están siendo retenidos contra su voluntad en el Palacio de Justicia. Y pero yo sí creo que eso hay que darle toda la credibilidad. Pero mire que claro, hay que darle toda la credibilidad. Es que eso pues está ahí a la vista, que los asediaron y que fue un uso violento indebido, pues eso no se puede negar. Ahora, las circunstancias también se exageran, pues no hubo helicóptero y en fin. Perdóneme un segundo, Héctor, sobre el tema del helicóptero. El presidente cita y dedica la intervención de los magistrados de su intervención ante los gobernadores para desmentir a un señor argentino en Miami que escribió una cosa totalmente falsa, que a los magistrados los habían rescatado en helicóptero. Ricardo, ¿estamos de acuerdo en que esa versión del señor Nacho no sé qué cosa? Eso es falso. Ningún columnista retomó eso, nadie serio retomó eso. Eso es falso. El presidente le atribuye eso a medios de comunicación y termina desmintiendo a un tuitero anónimo. El presidente, para allá voy. Bueno, pero el presidente lo que no puede negar, porque también hay imágenes de eso, es que hubo helicóptero de la policía sobrevolando el Palacio de Justicia el jueves en la tarde. Por lo menos durante 25 minutos en diferentes sobrevuelos de 1:30 a 2:30 de la tarde, según pudo constatar Blue Radio, que estaba en el sitio. Bueno, pero eso es un hecho que usa la policía cuando hay protestas, ¿no? Por eso, manifestaciones. Es que el presidente dice que anoche no hubo helicóptero. Anoche dijo el presidente, o dijo el viernes, el presidente dijo el viernes claro que se refiere que no hubo helicópteros en ningún lado, que ni siquiera había ningún tipo de helicópteros. Pero está claro que a lo que se refiere, pero a mí me parece francamente que en este es el tipo de cosas que en Colombia son increíbles, porque las conversaciones duran, a pesar de que se sabe lo que pasó, que hubo un asedio indebido y con uso de violencia a la Corte Suprema de Justicia, eso no hay duda. Del presidente de la República, es que el que no lo vio fue el señor presidente. Sí, pero es que francamente me parece que pues ahí lo estamos viendo y lo hemos visto decenas, miles de veces en los videos en los que claramente está probado que hubo un asedio indebido a la Corte Suprema de Justicia, que el Palacio de Justicia estuvo bloqueado, lo cual le impedía la entrada o la salida libre, como tiene que ser, de los funcionarios que trabajan ahí, de los usuarios de la rama judicial, que esa manifestación se desbordó y que había sido promovida por el propio presidente de la República en sus trinos, y que quienes estaban ahí eran personas cercanas y afectas a su gobierno. Todo eso está probado. Esa es una conversación que yo francamente creo que hay que cerrar. Héctor, lo más grave no es podemos seguir tratando de dudar de lo que ya sabemos. Pero Héctor, dicho eso, yo estoy de acuerdo con usted. Es un poquito de patria boba estar discutiendo si pasó lo que pasó. Entonces hago la siguiente pregunta, que me parece que es la lógica en medio de esta escalera de versiones. ¿Por qué el presidente no vio lo que todo el país vio? Porque está preparando la siguiente presión, y es que va a continuar haciéndolo. Porque el presidente dice que no hubo asedio a la Corte Suprema de Justicia, que no hubo violencia, que fue que intentaron tumbar una reja, dice él, durante 10 segundos, ¿no? 4 personas a la reja. No, 10 segundos. Un empujón a la reja. 10 segundos, perdón. No, un empujón no, intentaron volarse la reja. No sé si no los vio colgados, trepados, intentando pasarse y llegar hasta la puerta principal de la Corte. Tampoco me parece, digamos, y ahí es donde la conversación vuelve y se daña, porque
exageramos y en las circunstancias que ocurrieron, y entonces eso es lo que no permite cerrar una discusión que yo insisto, yo francamente creo que deberíamos cerrar y cerrar sin exageraciones y sin minimizarla tampoco, manteniéndola en su verdadera magnitud, que fue un hecho grave, que nunca ha debido ocurrir, que no se tiene que repetir y que además fue un enorme error y claro, también digamos una actuación indebida del presidente de la República de movilizar gente. Ahora, la gente tiene derecho a movilizarse, el gobierno no tiene derecho a movilizarla, la gente sí tiene derecho a movilizarse y claro que tiene derecho a pedirle a la Corte Suprema de Justicia que cumpla con la tarea que tiene que cumplir, que es elegir un fiscal, porque por fortuna al actual se le acaba su periodo hoy. Yo creo que como dice 7 de la mañana, 35 Héctor, minutos, escucho opiniones un poquito más en frío sobre lo del ataque, el asedio a la Corte Suprema de Justicia. Cualquiera que sea el adjetivo que ustedes quieran ponerle, hostilidad, protesta frente al Palacio de Justicia, intentaron entrar, intentaron tomar las rejas del parqueadero. Ese es el parqueadero, María Consuelo, usted que trabajó en la zona que está hacia el Murillo Toro, ¿verdad? Hacia el costado sur del Palacio de Justicia. Que se veía además claramente en los videos. Y ya les voy a contar la historia del señor Vendrell, que es el español que mueve a esos activistas desde la época de campaña. Señor. Como dice Héctor, este tema pues ya está más o menos claro. No hay duda que fue una imprudencia convocar protestas para presionar un tema institucional, porque eso podía desbordarse muy fácilmente, o por los barras bravas o por los infiltrados. Y es imprudente presentar esto como un rompimiento democrático, porque la palabra que sirve aquí es la que decía ahora Héctor, que es exageración. Es malo maximizar los hechos y es malo minimizarlos. Mejor una versión objetiva. Lo del helicóptero, por ejemplo, ¿es relevante? No, no es relevante porque el helicóptero no participó en nada de una operación militar ni de policía. Que los magistrados están molestos. Pero Álvaro, es que el helicóptero... Y hay que ser solidarios. A ver, Héctor, Álvaro, perdón, digo una cosa, que es que me parece que no es menor. El helicóptero, la versión de que bajó a rescatar magistrados, se la inventa un imbécil desde Estados Unidos. Y el presidente Petro termina replicando al imbécil, al señor desinformado, que es argentino. O sea, dedicándole una intervención, no es un hecho importante, una intervención en horario AAA para desmentir a un tuitero argentino, adjudicándole eso como si fuera una verdad. Pero usted y yo sabemos que el helicóptero no es un elemento importante de estos hechos. Entonces los magistrados tienen molestia y es comprensible, hay que ser solidarios con ellos. Pero también hay que entender que hay un sector del país que está molesto porque esa corte eligió un fiscal muy ineficaz y muy politizado. Y ahora no hay ninguna premura para solucionar esa situación de alteración de las instituciones. Esos votos en blanco nombrar realmente son el fondo de la preocupación. Hemos politizado la nueva elección. Sí, Néstor. No, pero ya termino. Mire, el problema son los votos en blanco. Dan a entender que no quieren nombrar de esa terna. Entonces, si no quieren nombrar, devuelvan la terna, pero no dejen eso ahí en manos de una vicefiscal cuestionada. Porque la Corte tiene derechos, pero las demás instituciones también tienen derechos. Entonces, el voto en blanco es una muestra de que quieren alargar, y para todo el mundo en Colombia, de un lado y del otro, es claro que alargar es profundizar esa politización de la... esa decisión no quiero volver a repetir, que es que la Corte Suprema se toma su tiempo. No es la primera vez que la Corte, que la Corte está tomándose un tiempo para elegir. Y ha pasado históricamente en Colombia que la Corte no elige ni en la primera ni en la segunda. Aquí van 3 sesiones y la Corte no ha logrado la mayoría para elegir la nueva fiscal. Para quienes quieran opinar sobre el discurso de anoche del presidente Petro, que en realidad es del viernes, repetido anoche en horario AAA. La cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales sobre esta batalla, sobre las imágenes del jueves de la semana pasada. Aurelio, lo escucho. Néstor, pero no se sabe qué es peor. Si la promoción de las manifestaciones y de consentir durante varias horas un asedio violento. Violento es porque le quita el derecho a la movilización a los magistrados, les quitó el derecho a la alimentación. Todos vimos los videos donde están tratando de entrar los alimentos y la gente que está allí dice que no los deja entrar los alimentos. Eso es un asedio violento a la principal o a una de las principales instituciones jurisdiccionales del país. Eso es innegable. Pero es peor todavía lo de la intervención, digamos la de anoche, en el horario AAA. Vimos en todo su esplendor, en toda su expresión, el Petro sofista,
El Petro que es capaz de parársele a un país y con base en una serie de silogismos tratar de minimizar y de decir que no pasó nada. A mí me parece que hoy Colombia amaneció con un presidente sofista, un presidente que es capaz de parársele a millones de colombianos a negar lo innegable, a decir cuando es de día que no, que es de noche o viceversa. Esto yo tomo nota de que esto pone en serias dificultades la credibilidad del presidente Petro, porque si miente en esta oportunidad, ¿cuándo va a decir la verdad y cuándo va a decir la mentira? Es un hecho gravísimo lo de anoche, porque no solamente niega, sino que trata de convencer al país de lo contrario. Y entonces, Néstor, mañana sale el presidente Petro y hace una afirmación o un juicio sobre cualquier situación, y hay que creerle, porque el que miente, porque el que miente solo miente una vez. Calificación de que esta es la versión del petrosofista que me llama mucho la atención. Es un sofista. Pero, sí, pero Aurelio, lo que pasa es que los sofistas, digamos, esos maestros de la retórica, suelen tener audiencias que compran esas verdades. Entonces, si usted es que la radicalización se pega una pasada en este momento por el ágora moderno, para seguir con su metáfora, se va a dar cuenta que hay mucha gente que cree que es cierto, que no pasó nada. Claro. Y por eso está escuchando usted que esto es una exageración, que los magistrados están vivos y que no pasó absolutamente nada, que es la teoría de anoche del presidente Gustavo Petro. Que se lanzaron violentamente contra la puerta del Palacio estaban absolutamente convencidos que los intereses que impiden que se eligiera fiscal ese día eran del narcotráfico. Es que, Néstor, basta con leer los comentarios en redes sociales de quienes se oponían al acto violento, un par de trinos que yo puse, y la verdad hay una cantidad de personas que están absolutamente convencidas de esa teoría, y es que la Corte no elige porque supuestamente están tratando de encubrir intereses narcotraficantes. Y ese es el verdadero riesgo. Pero lo más grave de todo esto, Néstor, diciendo y recalcando que aquí ambos lados han exagerado, el presidente minimizando absolutamente y tratando de desmarcarse de una movilización que él mismo convocó, y del otro lado unos sectores de extrema derecha también tratando de convertir esto en la segunda toma del Palacio de Justicia. No es exageración. Esos dos extremos no le convienen al país. Pero Luis Ernesto, es que esa es la teoría del presidente Petro, que quien se opone a la versión que él da, Aurelio, ¿usted de extrema derecha? Porque usted vio asedio a la Corte Suprema, ¿no? Según ni de extrema derecha, usted extrema derecha. Ni del narcotráfico también, porque es que lo de extrema derecha ya es moneda sencilla. Ahora, la gruesa es de que quien critique todo lo pasado es del narcotráfico, Néstor, pero yo le voy a dar una prueba de que evidentemente el sitio era violento, que lo que se estaba haciendo era un asedio violento. ¿Por qué tuvieron que mandar la UNMO o el antiguo ESMAD para disolver? Porque la gente no se quería ir. Si la gente hubiera sido una cosa voluntaria, una especie de expresión espontánea, aplicando el artículo 37 de la Constitución de la protesta pública y pacífica, ¿por qué hubo que mandar la UNMO? ¿Por qué hubo que mandar el antiguo ESMAD? Si la gente era voluntaria. Siga preguntándose, si es así, ¿por qué tuvo que aparecer el director de la policía esa tarde en la Corte Suprema de Justicia? A no ser que el director de la policía, según la nueva teoría, Ricardo, del presidente Petro, fue a verificar los horarios, funciona como un jefe de personal de los magistrados. Entonces llega a la Corte Suprema y los magistrados le dicen, no, es que queremos trabajar hoy un poquito más. No, eso no pasó, y eso hay que decirlo con total claridad, y estoy de acuerdo con Héctor en que hay que superar esta discusión porque los temas graves del país son otros y no este, aunque el trasfondo sí es serio y es la elección de fiscal. Pero lo siguiente, ¿sería tan grave la situación que el presidente de la República envía directamente al director de la Policía Nacional, general Salamanca, y a su mano derecha al director del DAPRE, Carlos Ramón González, a que intenten superar la situación? No es que el general Salamanca haya preguntado, ellos digan, no, aquí no está pasando nada, seguimos trabajando y nos vamos a las 5 de la tarde. La policía les pregunta a los magistrados, ¿ustedes están de acuerdo con una intervención del ESMAD a esta hora? No. Y ellos dicen, pero es que eso no le correspondía a los magistrados. Es que lo primero es que es muy llamativo que la policía le pregunte a los magistrados si quieren o no la intervención. ¿Qué dicen los magistrados? Nosotros no queremos que nos echen el muerto. Claro. En sentido figurado, quiero señalar todas las razones de que la violencia en el centro de Bogotá, en unas calles tan estrechas y en una situación tan complicada y caldeada, nos lo echen a nosotros. Néstor, intenten solucionar esto de manera pacífica para evitar que aquí se presente una situación. Además, la Corte
y sé que al presidente le molesta que se haga la referencia, la Corte está muy bien informada. La historia dolorosa de la Corte, de la violencia en torno al Palacio de Justicia, hace que ellos digan, aquí no queremos violencia, no queremos encender una chispa. Y por eso es que dicen no, y por eso la gravedad que hayan aparecido las banderas del M-19. Es que esas banderas y pancartas no es, por supuesto que no es comparable lo de la semana pasada con los hechos de 1985. El presidente Petro volvió a mencionar eso. Obviamente lo del 85, la toma del M-19 fue infinitamente más grave, pero es que aparecieron por otro lado banderas del M-19 en esas imágenes de ataques alrededor de la Corte Suprema de Justicia. Néstor, adicional a las claridades que hace Ricardo, con las cuales yo estoy de acuerdo, hay que hacer otra. La locución presidencial de anoche, que fue la repetición de un discurso ante la Cumbre de Gobernadores, fue claramente una revictimización de lo que ocurrió la semana pasada. Aquí hablamos muchas veces de los hechos revictimizantes, cuando una mujer, por ejemplo, la acosan, la atacan sexualmente y sale alguien a decir, ay, no pasó nada, deje de ser tan exagerada. Eso fue lo que hizo Gustavo Petro con los magistrados de las altas cortes este domingo y en el discurso de la Cumbre de Gobernadores, y por eso es reprochable. Uno no espera del presidente Petro un hecho revictimizante cuando fueron todos los presidentes de las altas cortes los que salieron a decir exactamente la misma historia. Nos asediaron, nos sentimos secuestrados. Puede que penalmente no se pueda exactamente definir eso como un secuestro, pero se sintieron retenidos ilegalmente. Hubo un asedio violento a la Corte, a la Corte Suprema, a la Corte Constitucional, al Consejo Superior de la Judicatura, que el presidente debe enfrentar con la realidad de lo que pasó. Él convocó unas marchas, promovió unas marchas, se le salió de control esas marchas, hubo hechos violentos y debe condenarlos sin matices. Lo que hizo fue revictimizar Muy bien. A los magistrados y al personal que trabaja en el Palacio de Justicia. María Consuelo tenía la doble condición, porque por un lado estaba convocando, es el presidente el que convoca movilizaciones populares, pero por el otro lado él, como jefe de Estado, tenía que controlar los desmanes derivados de esas movilizaciones. Néstor, populares. Y a mí lo que me preocupa es que en los trinos del presidente lo que está anunciando es que va a seguir justificando esa presión a la Corte Suprema. Cuando dice todos los poderes públicos son controlables por el pueblo. O sea, ya empieza con su reinterpretación de la tridivisión de poderes, que ya la había expresado el superintendente, diciendo que todo se justifica, que el pueblo puede ejercer presión a la Corte si la Corte no garantiza la democracia. Entonces, como ellos, debajo de todo esto, lo que dicen es que hay un golpe blando, entonces están planteando que se justifica cualquier presión, y lo que vienen son más presiones a la Corte si no hacen lo que ellos quieren en el momento que ellos quieren. Ayer a la teoría del golpe blando, el presidente Petro, durante todo el fin de semana, María Consuelo, le agregó un nuevo concepto, el del lawfare, que es la batalla jurídica del presidente, utilizando un anglicismo, diciendo que él es la víctima de ese lawfare, que es el nuevo concepto. Son las 7 de la mañana, 47 minutos. Señor, un dato que la última, aporta Ricardo. María Paula Fonseca, jefe de comunicaciones de la Casa de Nariño, dice que no solamente es un tuitero en Miami como Nacho Montes de Oca el que habla de la versión del helicóptero evacuando magistrados. El que yo dije que es un imbécil porque no lo conozco. No solamente, y ella nos envía 2 ejemplos. Dice, la revista Semana y Telemedellín retomaron la versión del uso del helicóptero para la evacuación de los magistrados. De acuerdo, yo no respondo por lo que hagan otros medios de comunicación, Ricardo, pero es que el presidente no mencionó medios de comunicación. Los medios. El presidente lo que hace es mencionar al tuitero y dice que un señor desde la Florida, y le da la visibilidad al señor de la Florida. Néstor, pero usted menciona algo que señala para dónde vamos, y es que el presidente asocia todo este episodio, que insisto, él mismo provocó con la convocatoria y que se le salió de madres, con un lawfare, que es básicamente un ejercicio de utilizar la justicia para tumbar a un presidente, y hace comparaciones con otros países. Si el presidente está convencido de eso, lamentablemente pareciera que sí por el trino de ayer, lo que viene son movilizaciones, más movilizaciones supuestamente para defender al presidente de un golpe que no existe, que de pronto algún loquito pensará un golpe en Colombia, pero nadie más se le pasa por la cabeza. Y por el otro lado, por supuesto, la derecha deleitándose, también sacando a movilizaciones, y los dos extremos de este país retroalimentándose para hacer campaña a costa de todos los demás. 7 de la mañana, 48 Los reservistas activos de las fuerzas militares agremiados en una federación que se hace llamar FARO, es el peor de los mundos, convocó a manifestaciones, a marchas para el próximo 22 de febrero
en la Corte Suprema para defender a la Corte Suprema. Metan el ingrediente de la minga indígena, Néstor, que ya anunció también convocatorias para manifestarse en contra de las demoras a la elección del fiscal general. Por eso digo que estamos en el peor de los mundos. Detrás de lo de la semana pasada está un grupo que se llama Activistas del Cambio. Ese grupo es clave para entender lo que sucedió el viernes en la tarde frente o detrás, en realidad, del Palacio de Justicia. Ese grupo, Activistas por el Cambio, que había hecho convocatorias, ha borrado mensajes. Detrás de ese grupo está un español que se llama Javier o Xavier Vendrell, un catalán perseguido por la justicia en España, que vino aquí a la campaña del presidente Petro y que se quedó a vivir en Colombia, muy activo, muy moviendo los hilos de los títeres por debajo de la mesa. 7:49, Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, ese colectivo que se llama Activistas del Cambio, que usted en Twitter y en redes sociales lo encuentra con @activistasco, fue uno de los que lideró el acompañamiento, como lo llaman ellos, a esa movilización que se registró en el Palacio de Justicia. Han emitido un comunicado, se lo voy a leer, es de un párrafo en Twitter. El día de hoy, 8 de febrero de 2024, una persona de manera irresponsable usó la red de Activista Co para publicar un trino que no representa la visión de los y las activistas del cambio. Presentamos excusas por el trino en mención. Se refieren, Néstor, a unos mensajes que el día de esas movilizaciones y desórdenes el jueves pasado publicaron en la red social. El primero: la consigna es simple, no salen los magistrados hasta que la Corte Suprema de Justicia elija la nueva fiscal. Nadie me sale. Y esto estaba acompañado de las fotografías de los bloqueos que impedían la entrada y salida del Palacio de Justicia, entre otras cosas, la salida de los propios magistrados que ya habían terminado sala plena. Ese mensaje fue borrado, apareció uno segundo. Eso, que abran la próxima sesión de la Corte Suprema y nadie me sale hasta que elijan la nueva fiscal. Chao Barbosa y chao Mancera, era lo que escribían en la cuenta de Activistas por el Cambio, aunque esa misma cuenta dice que su red social fue usada sin representar a todo el colectivo. Detrás de esto sí hay una historia que va más allá. Es que Activistas del Cambio es un colectivo digital que ayudó a bloquear la Corte Suprema el 8 de febrero en las marchas. ¿Por qué le digo que ayudó? Porque cuando usted revisa muy bien los videos, puede ver a un hombre, el que tenía el megáfono en la mano, que estaba en esa tarima improvisada, invitando a que la gente no se moviera. Gritaba bloquear porque es la única forma de que no se hagan marrullerías. Tenía una gorra con el logo de Activistas del Cambio y además también había una pancarta pegada en la entrada del parqueadero con el logo y los letreros de Activistas por el Cambio. Pues detrás de esto, usted sabe que es una estrategia que, como la ha presentado incluso el gobierno y el propio presidente Petro desde campaña, es para movilizar al pueblo. Estrategia que empezó con el trabajo de testigos electorales que precisamente hoy investiga la Fiscalía. Su director o coordinador o líder es el catalán nacionalizado colombiano en el gobierno, Xavier Vendrell, investigado por corrupción y por bloqueos y manifestaciones violentas en España en el año 2019. Este es el colectivo que, si usted revisa, por lo menos por 4 horas estuvieron sus logos y, le insisto, una persona con megáfono liderando ese bloqueo en la zona del parqueadero que también tenía las consignas de bloquear como la única forma de que se eligiera a la nueva fiscal. Estás escuchando Blue Radio. Boombox suena a contar historias, a entender la vida mientras paseas a tu perro o corres. Suena a enamorarse donde menos lo esperas. Suena a aprender de cocina mientras arreglas tu casa o meditar mientras estás en casa. Boombox suena a todo lo que quieras escuchar, desde tu celular, tablet, computador o parlante inteligente, donde quieras, cuando quieras. Llegó Boombox Podcast, un mundo por escuchar. ¿Qué te suena hoy? Encuéntranos en boombox.com o en tu plataforma de audio favorita. Boombox. (7:53) terminó la visita de los embajadores del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que estaban en Colombia. Estuvieron en Caquetá, en el Valle del Cauca, en Bogotá,
conociendo de los avances, evolución del acuerdo con las FARC del 2016. Fue anfitriona de esta comisión de altísimo nivel por situaciones internas la vicecanciller, la viceministra de Asuntos Multilaterales, la doctora Elizabeth Taylor-Joy. Señora vicecanciller, buenos días. Muy buenos días, Jairo. Sí, vicecanciller, quisiera preguntarle cómo le fue con los embajadores de Naciones Unidas. Sí, Néstor, qué pena. Definitivamente yo creo que fue cosas, no un hito haber tenido a los miembros del Consejo de Seguridad, a los 15 miembros que lo conforman en Colombia, no solo, digamos, para tener la oportunidad de interactuar con cada una de las entidades y digamos las plataformas que se crearon para la implementación del acuerdo de paz, sino también poder interactuar con la sociedad civil, poder ir a territorio y mirar, digamos, las acciones que se vienen desarrollando con los firmantes de paz para su, digamos, reincorporación económica, social, política. Y por otro lado también ir a un sitio para mirar lo relacionado con el capítulo étnico, que fue el viaje que se hizo a Buenaventura, donde se tuvo la oportunidad de dialogar con autoridades étnicas de la sociedad civil, con los jóvenes, con las víctimas, incluso ser testigos de la armonización realizada por las madres de Punta del Este, muchas de ellas aún buscando a sus seres queridos desaparecidos. Sí, vicecanciller, quisiera preguntarle, estuvieron en el Valle del Cauca el fin de semana, ¿verdad? En Caquetá, estuvieron en Bogotá y en el Valle del Cauca. ¿Hubo alguna referencia? Sé que no era el motivo de la visita, pero les tocó, creo que en la práctica, el incendio de Tuluá. ¿Hubo sobre otras violencias derivadas de la situación de orden público en Colombia alguna alusión del Consejo de Seguridad? No, definitivamente no. En este momento el Consejo de Seguridad se concentró, digamos, en los diálogos que estaban previstos para que pudiera hacerse. Decirles que estuvimos en Agua Bonita, que es un ETCR, un antiguo ETCR del municipio de La Montañita en Caquetá. Ahí tuvimos la oportunidad de escuchar a los liderazgos, especialmente de mujer, la Asociación de Mujeres Productoras Esencias de Paz, también, digamos, la representación en los diferentes mecanismos como la Junta de Acción Comunal. Tuvimos la oportunidad de que el gobernador y también el alcalde de La Montañita estuvieron ahí presentes. Un aspecto importante a resaltar ahí es los firmantes de paz siguen, digamos, solicitando que hayan mayores garantías de seguridad de las personas en proceso de reincorporación, también garantías de seguridad para los y las líderes sociales. Y aparte de eso, pues lógicamente que se continúe el apoyo para avanzar en todo el proceso de reincorporación económica. Viceministra, al tiempo que se da esta visita de esos integrantes de esa comisión de alto nivel, se conoció una carta de exintegrantes de las FARC que hacen parte del proceso de paz, una carta muy durísima al presidente Gustavo Petro hablando del resultado del proceso de paz, que es justamente lo que vienen a verificar. En esa carta hacen alusión a que producto de incumplimientos de la JEP, el proceso de paz no está teniendo el resultado y que hay una relación directa en el incremento de la violencia con el comportamiento de la JEP y que las bases tienen tal vez esa sensación. ¿Ustedes pudieron verificar en esas conversaciones con los guerrilleros rasos desmovilizados que hay una relación entre el incremento de la violencia y el comportamiento de la JEP y en general en el proceso de paz? Bueno, yo diría las estadísticas realmente sobre asesinatos de firmantes de paz es de público conocimiento y por supuesto que en estas reuniones, digamos, este es un aspecto que aún, digamos, hay que hacer un trabajo profundo, la seguridad y garantía precisamente de los firmantes de paz y las lideresas sociales.
Decir que de todas maneras el gobierno viene trabajando de manera fuerte en ver cómo realmente se puede avanzar mucho más en esto, porque para nadie, digamos, es conveniente que se pierda una vida más, y por eso yo creo que la sociedad en su conjunto tiene que hacer un trabajo también, el trabajo de reconciliación, que es súper importantísimo, pero también por ejemplo, en el lugar de Valle del Cauca, un aspecto importante a resaltar también fue precisamente la necesidad de mirar, y ese fue un mensaje que la vicepresidenta envió al Consejo de Seguridad para que ellos ayudaran a magnificar la voz de Colombia frente al tema del crimen transnacional, del narcotráfico, que lógicamente en este momento es uno de los aspectos o es el combustible principal de la violencia en lugares como Buenaventura. Entonces hay que seguir haciendo un trabajo fuerte, y yo pensaría también, digamos, como sociedad hay que bajar los mensajes, yo diría, de odio. Somos hermanos, somos una sociedad que necesita tener un desarrollo, que necesita vivir en paz, y en esa medida, pues, para mí el mensaje a todas y todos los colombianos es que de verdad busquemos otras formas de relacionarnos que no sea la violencia. Señora vicecanciller, una última pregunta muy concreta. ¿El presidente Petro o el gobierno le planteó al Consejo de Seguridad de la ONU los argumentos para una eventual reforma a la JEP, como la que se viene anunciando incluso por parte del suspendido canciller Álvaro Leiva, y en el contexto de lo que dijo el presidente en el marco de la visita del Consejo, de que la JEP se había quedado corta frente a la verdad? ¿El presidente les contó su idea de promover una reforma a la JEP para crear un supertribunal que la supere? Es por lo menos en las relaciones, en las reuniones en las cuales yo tuve la oportunidad de participar, este no fue un aspecto planteado por el señor presidente. Decirles que el Consejo de Seguridad tuvo la oportunidad también de reunirse con la JEP a puerta cerrada, sin necesidad de que estuviera digamos, otra institucionalidad del país. Ellos pudieron hacer también un diálogo franco y sincero, pero yo